Charles Cullen es uno de los casos que más ha impactado a la sociedad norteamericana y al público en general, principalmente por ser un asesino serial que se escondía debajo de una bata y un uniforme de enfermero. Charles fue llamado el ángel de la muerte, principalmente por el gran número de crímenes que cometió, alentados por sus males psicológicos, ya que, según él, aliviaba el sufrimiento de sus víctimas. Pero detrás de eso, escondió una conducta enferma de poder, donde trataba de enfrentar sus propios demonios, quitándole la vida a cientos de personas. Este caso representa uno de los más inquietantes entre la historia de los asesinos seriales norteamericanos, ya que, si bien las fuentes oficiales dicen que cometió 40 asesinatos, muchos expertos calculan que pudieron superar los 400. El día de hoy hablaremos de Charles Cullen, una de las mentes más distorsionadas que hemos analizado en este canal. Te invito a quedarte para conocer todo acerca de su proceso legal y también las repercusiones que dejó, sobre todo en el ámbito de la psicología forense y la medicina. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en Nueva Jersey, siendo el menor de 8 hijos proveniente de una familia de clase media. Sin embargo, el padre de Cullen murió cuando él apenas tenía 7 meses, por lo que su madre fue la figura principal en su casa, siendo quien tomaría las riendas de la familia. Desde temprana edad, Cullen mostró una débil estabilidad emocional, quizás por la falta de una figura paterna en su vida. Incluso apenas a los 9 años atentó contra sí mismo al ingerir productos químicos encontrados en el laboratorio de su escuela. Este sería el primero de sus múltiples intentos cometidos a lo largo de toda su vida, por lo que no se trataría de solo un accidente. Si ya era difícil vivir sin un padre, en 1977 la madre de Cullen perdió la vida cuando él apenas tenía 17 años, siendo víctima de un accidente automovilístico. Este brutal suceso pudo exponenciarse, marcando el punto de quiebre de su vida, ya que, entre otras cosas, Cullen culpó al hospital por la manera en la que atendieron a su madre, ya que pensaba que ellos actuaron de manera negligente, y este fue el punto clave para desarrollar una enemistad entre los hospitales y los pacientes. A pesar de las dificultades emocionales por las que había pasado y también su bajo rendimiento escolar, Cullen logró graduarse como enfermero en 1986 en la escuela de enfermería del hospital de Mountainside. En ese momento, la gente que le rodeaba pensaba que había encontrado en la enfermería una manera de lidiar con la muerte de su madre, ayudando a otros enfermos y, gracias a eso, aliviar sus propios problemas psicológicos. Sin embargo, eso no fue fácil, ya que durante sus estudios de enfermería y también en el ámbito profesional, seguía luchando contra la depresión, intentando quitarse la vida por lo menos 20 veces, sufriendo además comportamientos sociales erráticos y problemas para adaptarse a la vida laboral. Si bien sus relaciones emocionales no fueron sencillas, logró casarse en 1987 con Adrienne Tao, pero esto no duraría, ya que el matrimonio se disolvería en 1993 porque, según su ex esposa, era bastante abusivo, además de que tenía conductas bastante extrañas como envenenar a sus mascotas. Pero a pesar de eso, la pareja tuvo 2 hijas con quienes Cullen rompió toda relación. Se estima que el enfermero comenzó a asesinar en 1988 mientras trabajaba en el hospital St. Barnabas en Livingston de Nueva Jersey. Se cree que administraba dosis letales de medicamentos a los pacientes, la mayoría de ellos terminales, razón por la que no levantaba sospechas. Además, Cullen cambiaba recurrentemente de lugar de trabajo, yendo de Nueva Jersey a Pensilvania, trabajando en más de 9 hospitales, razón por la que, nuevamente, no levantaba sospechas, ya que no se investigaban las muertes sucedidas alrededor de él. Sus crímenes fueron descubiertos de manera gradual, luego de que habría trabajado durante años, dejando atrás algunas muertes sospechosas. Fue en el último hospital donde laboró, el Somerset Medical Center de New Jersey, donde fue desenmascarado. Algunas personas comenzaron a detectar que en los hospitales donde había trabajado había muertes bastante inusuales,
pero que por la naturaleza detrás de los pacientes, estas nunca se llegaban a investigar. Además, no había denuncias concretas en contra de negligencias médicas por parte de los familiares de las víctimas, por lo que Cullen simplemente buscaba un nuevo hospital donde trabajar en caso de que comenzara a levantar sospechas. En su último trabajo, donde era enfermero de cuidados intensivos, se detectaron anomalías en sus reportes sobre las muertes, dando pie a detectar el patrón detrás de los enfermos que cuidaba, encontrando que de pronto sufrían paros cardíacos. El personal del hospital comenzó a notar que el comportamiento de Cullen era inusual. Además, descubrieron que diversos pacientes morían de manera inesperada y por alguna extraña razón, Cullen siempre estaba presente. La enfermera Amy Lauren comenzó a sospechar de él, revisando sus registros e inspeccionando cómo administraba los medicamentos, demostrando que estaba suministrando medicinas peligrosas como la digoxina, que en altas dosis puede generar paros cardíacos, aun cuando esta no estaba indicada por parte del personal médico. La tecnología también ayudó para detectar la carrera criminal de Cullen. En este caso, un dispositivo automatizado que se incorporó en los hospitales para suministrar medicamentos controlados llamado Pyxis registraba cada vez que un enfermero o médico retiraba o aumentaba la dosis del medicamento, logrando llevar un control en detalle. Este aparato demostró que Cullen retiraba los medicamentos sin ninguna razón y después los administraba en dosis que superaban las necesidades de los pacientes. Dicha manipulación en la suministración de los medicamentos fue detectada y de inmediato llamó la atención del personal del hospital. Después de meses de sospechas, el personal del hospital reportó ante las autoridades que Cullen estaba detrás de muchas muertes, algunas de ellas siendo demasiado evidentes, dejando atrás aquellas viejas ideas de que simplemente fueron consecuencias de la propia enfermedad de los pacientes. Como parte de la investigación, otras organizaciones fueron advertidas por las altas tasas de mortalidad en el hospital donde trabajaba Cullen, por lo que se hicieron análisis forenses a profundidad, examinando los registros de los medicamentos, descubriendo que en realidad sí estaba sucediendo lo que ya sospechaban. Cullen retiraba los medicamentos a los pacientes sin ninguna razón y también administraba dosis altas de insulina y doxina, incluso a pacientes quienes no necesitaban dicha medicación. Finalmente, la investigación reveló que Cullen manipulaba los registros médicos, algo que se descubrió hasta hacer las autopsias de las víctimas. La compañera de trabajo Amy Lauren fue el punto clave durante la investigación, ya que no solamente fue la que comenzó a detectar el comportamiento extraño de este asesino serial, sino que también observó las inconsistencias en los registros médicos y fue parte de la investigación policíaca, llevando un micrófono mientras hablaba con Cullen, ya que durante la confrontación fue como finalmente confesó que estaba detrás de los crímenes. La labor encubierta llevó al arresto de Charles Cullen en diciembre del 2003, luego de una profunda investigación interna en el hospital Somerset Medical Center, analizando cada uno de los casos inusuales donde los pacientes morían inesperadamente. El 12 de diciembre del 2003, Charles Cullen fue arrestado en un restaurante en Somerville, en New Jersey, sin poner resistencia, para después ser trasladado a la comisaría y ser interrogado. Al principio, Cullen se mostraba reservado y evasivo, pero conforme pasaba el tiempo, comenzó a confesar cada uno de sus crímenes, donde admitió haber asesinado a más de 40 pacientes durante su labor como enfermero en diversos hospitales. Explicó su modus operandi detallando cómo aplicaba dosis letales de digoxina e insulina a los pacientes. Pero lo más escandaloso es que parecía no tener ningún tipo de remordimiento, todo lo contrario, ya que según su propia confesión, lo único que trataba de hacer era aliviar el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, esto se volvió objeto de debate inmediatamente, ya que muchas de estas personas no tenían enfermedades graves. Incluso ni siquiera necesitaban intervención médica para tener una vida normal. Durante el juicio, Cullen colaboró con las autoridades para identificar a las víctimas a las que había asesinado. Sin embargo, esto no ayudó a disminuir su condena, siendo sentenciado a cadena perpetua sin
posibilidad de libertad condicional y condenado por múltiples cargos de asesinato. Su arresto no solamente fue parteaguas dentro de los registros de asesinos seriales, ya que, a diferencia de otros que solían venir de crímenes que caracterizaban por extrema violencia, en este caso un miembro de un personal médico que supuestamente debería ayudar a las víctimas, levantó profundamente las alertas sobre las fallas sistemáticas en los hospitales, porque los crímenes de Cullen se remontaban hasta el primer hospital donde trabajó, yendo 16 años atrás. Esto causó que en los hospitales pusieran mucho más énfasis para vigilar al personal médico, principalmente cuando se administraban dosis de medicamentos peligrosos. Y aunque durante el juicio Charles Cullen admitió haber asesinado a 40 personas, los expertos y otros investigadores afirman que este número pudo haber sido mucho mayor. Algunos creen que en total pudo haber asesinado a más de 400 personas, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más grandes en la historia de Estados Unidos. Estos números se estimaron según los hospitales en los que trabajó y sus años de actividad en ellos, yendo de 1988 al 2003. Además de que también tenía acceso libre a los medicamentos letales que administraba, como la insulina y la digoxina, que eran bastante fáciles de suministrar y haciendo prácticamente imposible que levantara alguna sospecha. Cullen trabajó en más de 9 hospitales, convirtiéndose en todo un experto en cómo detectar a pacientes vulnerables, lo que lo llevaba a actuar sin levantar ningún tipo de sospecha. Su caso demostró lo endeble que es el sistema de salud norteamericano, principalmente para detectar fallas en su personal. Incluso, también evitar contratar a personas altamente perturbadas mentalmente, quienes son capaces de cometer tan horribles actos. Durante su carrera, Cullen nunca había sido investigado hasta el momento de su detención, aun cuando surgían sospechas. Pero en esos momentos simplemente dejaba su trabajo para conseguir otro en un hospital distinto. Sus métodos eran bastante difíciles de detectar, ya que las muertes solían darse en pacientes que estaban gravemente enfermos, lo que al principio se consideraba como inusual, además de que también utilizaba medicamentos de uso frecuente, sobre todo en los hospitales, incluyendo la epinefrina. Durante el interrogatorio y el posterior juicio, Cullen no dio detalles de todas sus víctimas, además de que en los hospitales no se mantenían registros detallados sobre la administración de los medicamentos y tampoco con respecto a las muertes que resultaron sospechosas, por lo que saber el número exacto de asesinatos es bastante difícil. Charles Cullen es parte de un grupo de asesinos seriales conocidos como Ángeles de la Muerte, individuos que tienen perfiles psicológicos similares, los cuales incluyen trastornos mentales severos, depresión y múltiples intentos de quitarse la vida. Según los psicólogos, Charles Cullen buscaba el sentido de su vida, teniendo en sus manos la supervivencia de otras personas, con lo que trataba de aliviar su sufrimiento, lo que no era más que racionalizar sus propios crímenes. Charles Cullen era una persona bastante inestable emocionalmente hablando, debido a su infancia difícil, relaciones personales fallidas y también la profunda depresión a la que siempre se enfrentó. Además, era bastante reservado y solitario, pero era bastante manipulador también, actuando de manera aceptable en su ámbito laboral, y detrás de ello había una lucha constante contra su vacío emocional, lo que intentaba aliviar quitándole la vida a otras personas. Cullen tenía contacto con víctimas vulnerables, personas ancianas o bastante enfermas, lo que le permitía tener un fácil acceso para perpetrar sus crímenes. Asimismo, tenía una visión muy distorsionada de sí mismo porque, lejos de aliviar el dolor de sus víctimas, en realidad causaba un profundo daño irreparable hacia ellos y también a los familiares de los fallecidos. Charles Cullen es uno de los más duros casos de ángel de la muerte que se han dado en Estados Unidos, siendo uno de los asesinos seriales más grandes por el número de asesinatos, pero sobre todo porque actuaba dentro de una institución de salud, una de las más importantes dentro de cualquier sociedad. Si te gustaría que analicemos más casos como este, escríbelo en los comentarios. Pero cuéntame, ¿qué sensaciones te causa saber que Charles Cullen
intentaba aliviar el sufrimiento de sus pacientes? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gusta el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.